Hola, buenas tardes. Ahora vamos a meternos de lleno en el cuarto capítulo de la serie esta de epigenética y vamos a ver ciertos mecanismos y por qué se originó y a partir de qué se origina el hallazgo o los conocimientos sobre epigenética. Como toda historia, esta también tiene un principio y ese principio tiene que ver fundamentalmente con la teoría del equilibrio puntuado, que también se denominó en algún momento equilibrio interrumpido, y es una teoría del campo de la evolución biológica, propuesta por Edelgert y por Gould, quienes trabajaban con el registro fósil, y esta teoría la propusieron ellos en 1972. Lo específico de la teoría del equilibrio puntuado tiene que ver con el ritmo en que evolucionan las especies. Si nos ajustamos bien a los mecanismos darwinianos, el registro fósil debiéramos observar que existe de alguna forma un cambio lento e ininterrumpido de las especies. Pero en realidad lo que ocurre, lo que podemos ver, lo que muestra el registro es otra cosa. Entonces, a través de lo que se hallaba en el registro fósil, estos dos investigadores examinaron y vieron que durante la mayor parte del tiempo una especie permanece estable o con cambios mínimos, cambios menores. A este periodo se lo llama periodo de éstasis y se produce un cambio evolutivo rápido e inexplicable en determinados momentos. Estos momentos fundamentalmente coinciden con catástrofes ambientales y este proceso es conocido como proceso de especiación, donde una especie se transforma en diferentes especies nuevas, que serían y se producirían a partir de los cambios epigenéticos más allá de los cambios genéticos que se producen. No se discute el carácter gradual del cambio evolutivo, sino lo que se niega en esta teoría es la uniformidad del ritmo. Las diferencias entre la teoría sintética y la teoría del equilibrio puntuado se refiere no solo al tiempo rápido o lento de la evolución, sino también al modo en que se va a desplegar la evolución. Así, por un lado, los neodarwinistas defienden que la evolución se desarrolla en el tiempo, básicamente según un patrón lineal, filogenético, mientras que los puntuacionistas son partidarios de una evolución en mosaico, es decir, ramificada, que se va a producir exactamente en los momentos de estrés, en altos momentos de complicaciones ambientales. La idea de aquellos es la sucesión lineal de una especie a otra, en el caso de los darwinistas, pero para los puntuacionistas, en cambio, dicen que una especie ancestral da lugar a múltiples especies en un determinado momento. Y esto lo podemos ver con la imagen de la cantidad de perros y de razas de perros que tenemos, donde la catástrofe ambiental está representada por los seres humanos. Entonces, se ve que hay una ramificación y extinciones continuas. En el registro fósil se observa a menudo que las especies permanecen estables durante un tiempo para luego o desaparecer o transformarse en múltiples especies de forma brusca. Esto es lo que se ve en el registro fósil. El gradualismo explica este hecho diciendo que hay imperfecciones en el registro fósil o en el registro geológico, mientras que la hipótesis del equilibrio puntuado no podía dar cuenta de todo esto al principio y dicen, bueno, puede ser que los darwinistas tengan razón, pero la realidad es que después se empezaron a encontrar en el registro fósil, en esos lugares donde unas especies desaparecen y aparecen otras, que en un corto periodo de tiempo esto ocurre y a su vez se encuentran en el registro cambios climáticos o cambios ambientales importantes que pueden dar cuenta de esta variación. Lo que ocurre es que en el registro fósil, en esos periodos, la fosilización no se hace probable que ocurra porque los cambios ambientales y la transformación rápida de las especies no dejan registro muchas veces. Esta improbabilidad aumenta si, como la teoría supone, la especiación se va a producir en situaciones de crisis, en poblaciones que están distribuidas o localizadas en espacios reducidos. Entonces, estas evoluciones rápidas se van a dar en situaciones de cambios ambientales catastróficos. Entonces, el estrés provocado por el ambiente sobre el individuo lo que va a hacer es que los cambios hemigenéticos tomen un rol determinante.
la discusión entre los evolucionistas y los darwinistas se zanjó durante los últimos 40 años mediante una serie de hallazgos que desde el punto de vista de la heredabilidad de caracteres no podían ser explicados. Algunos estudios de laboratorio y poblaciones evidenciaban que, digamos, ciertas evidencias vividas por un individuo no desaparecen, sino que se van a, de alguna forma, a pegar en forma de huella molecular, y esta va a poder ser heredada a generaciones posteriores. Bien, entonces lo que vemos es que estas huellas moleculares van a ser transmisibles generacionalmente, y lo que vamos a ver en el próximo capítulo es cómo estas huellas se pegan al material genético y cómo se produce. Entonces, la vieja disputa entre Darwin y Lamarck volvía a instalarse nuevamente. Esta disputa termina dándole la razón a ambos, porque la epigenética demuestra que las experiencias traumáticas pasadas de un organismo o de todos sus antepasados recientes dejan cicatrices moleculares que se van a adherir a su ADN. Esto tiene mucho que ver con la teoría de Lamarck. Y de otro lado, la teoría darwinista dice que las mutaciones que van ocurriendo al azar lo que pueden hacer es capacitar o no a una especie para colonizar un nuevo ambiente. La razón de ser de este curso es mostrarles cuáles son los mecanismos moleculares y biológicos implicados y las cicatrices moleculares que van a ocurrir y cómo se van a heredar. En el año 2001, después de casi 10 años de trabajos, concluyó el genoma humano o el proyecto Genoma Humano, y a partir de este trabajo se conoció la secuencia completa de nuestro ADN. Durante los primeros años posteriores a la publicación del proyecto Genoma Humano, hubo una terrible expectativa que se fue desvaneciendo poco a poco cuando descubríamos que, a pesar de haber descifrado todas las instrucciones que poseía la lista de letras de nuestro ADN con la secuencia y todo, no podíamos encontrar en qué parte del ADN se encontraba, ¿qué cosa? Se encontraban las enfermedades humanas. Y lo que más impactó de todo esto fue que solamente el 1,5% de todo ese material genético se corresponde al material codificante o a las proteínas que se van a producir. Entonces, solo esta pequeña proporción correspondiente con los genes que codifican proteínas y que tienen la función concreta de generar el fenotipo y la fisiología de un individuo, están codificadas en esa pequeña porción. El resto, todo el otro 98%, el 98,5%, no tenía ninguna función conocida. Entonces, lo primero que se pensó era que era ADN basura, y de hecho se lo denominó ADN basura. Entonces, ante esta evidencia abrumadora, una gran cantidad de este material genético, o sea, la mayor parte, no cumplía ninguna función. Entonces, a partir de esto, la comunidad científica empezó a sospechar que algo no andaba bien. Pues todo organismo viviente está determinado en cada uno de sus caracteres y estructuras y funciones por el devenir de un curso evolutivo que lo generó. Entonces, no era posible que hubiera tanto material genético que no tuviera ninguna función. Por este motivo, muchas veces, ante determinados hallazgos que no pueden ser explicados debidamente, nos tenemos que resignar por un tiempo y trabajar sobre eso, y cuando las circunstancias lo ameritan y cuando las cosas pueden ser racionalizadas, lo que tenemos que hacer es empezar a entender el sistema orgánico como un todo y poder tratar de alguna forma de explicar qué es lo que está pasando con todo eso que no sabemos, con todo ese material genético que entrañaba confusión, que entrañaba desasosiego y que no sabíamos para qué estaba. Era evidente que esa gran cantidad de material genético no estaba allí por efecto de la casualidad y sin ninguna razón. Si la evolución nos había dotado de todo este material genético, es evidente que cumple una función. Que no la conociéramos no significaba que esa función no existía. El otro resultado inesperado tenía que ver con la cantidad de genes, como hablamos en los capítulos anteriores. Las predicciones más modestas hablaban de que una persona tenía que tener alrededor de 75.000 genes o más, ya que cuando se descifraban los genomas de los animales inferiores, los mismos rondaban en torno a los 20.000. Entonces, la decepción fue enorme
cuando el número concreto de genes que poseía un ser humano no superaba los 21.000. El otro hallazgo, no menos importante, fue que más del 80% de esos genes los compartíamos con los animales inferiores. Entonces, con el objeto de llenar este vacío que no conocíamos, se emprendió un proyecto piloto a escala internacional que fue bautizado como Enciclopedia de los Elementos del DNA y se llamó ENCODE en nombre clave. Este proyecto consistió en tratar de descifrar qué había en ese basurero, en ese ADN basura que portábamos todos, para tratar de entender qué pasaba con ese 98,5% restante del genoma, cuya función era desconocida. Entonces, para esto se contrataron a 442 investigadores de más de 32 instituciones y universidades de distintos países. Este proyecto finalizó en el año 2012 y sus resultados fueron espectaculares, se publicaron en más de 30 trabajos científicos y todavía sigue aportando novedades. Durante esta investigación se encontró que una enorme proporción del ADN que no contiene genes y que había sido considerada como basura, correspondía simplemente a elementos de regulación. Una de las consecuencias más inesperada fue el descubrimiento de que numerosas alteraciones en la secuencia de ADN asociadas a enfermedades humanas no estaban producidas en los genes, sino que estaban producidas en estas regiones reguladoras. Este hecho todavía hoy está haciendo cambiar de alguna forma la visión tradicional sobre el origen de las enfermedades y de muchos trastornos. Todos los datos generados en el proyecto son de libre acceso y representan una valiosa fuente de información tanto para la comunidad científica como para cualquiera que quiera acceder a los datos. Los resultados siguen inspirando y siguen demostrando nuevos hallazgos. Uno de ellos es que se demostró que la expresión de los genes no está regulada por elementos cercanos solamente, sino también por elementos muy lejanos y distantes. Esto quiere decir que cuando nosotros vemos una estructura de ADN, una cadena de ADN, como ese cable que vimos en el primer curso, nosotros vemos que tenemos un gen en determinada posición y las regiones aledañas, cercanas, de alguna forma se pueden plegar y enroscar para estimular o para encerrar a ese gen. Bien, lo que se vio en el proyecto ENCODE era que lugares muy alejados en el genoma, muy alejados, estamos hablando de la otra punta del cromosoma, se puede hacer una galleta, un nudo, se puede formar una estructura tridimensional tal que esa interacción entre una zona lejana del cromosoma, una zona lejana del ADN de un determinado sector puede estimular la generación, la inhibición o la producción de una proteína. Entonces vemos cómo hay una jerarquía de orden superior que está regulando a estos genes y esto tiene que ver con el plegamiento que va a tener la cromatina y con las modificaciones genéticas que va a haber. Otra cosa que se encontró y que no se sospechaba para nada es que gran parte de la regulación de los genes está controlada por moléculas de ARN especiales y que no codifican a proteínas, lo que lo hacen a través de modificaciones epigenéticas y epitranscriptómicas. Nosotros vimos en el primer curso que cuando se iba a formar una proteína se leía un gen, se formaba un ARN y ese ARN formaba una proteína. Bien, lo que sabemos es que en ese 85% de ADN, en el 88,5% de ADN basura, hay ARNs que no se traducen en proteínas, sino que son ARNs funcionales que lo que van a hacer es llegar y modificar y funcionar y alterar ciertas estructuras genéticas para que se copien o que no se copien. Estos cambios consisten, tanto los epitranscriptómicos como los epigenéticos, en cambios químicos en la secuencia de ADN, en las secuencias de las proteínas que están unidas a él y en las secuencias de ARN que regulan al ADN. Estas modificaciones químicas asociadas repercuten en el grado de empaquetamiento de la cromatina y por lo tanto en la accesibilidad que va a tener una molécula para regular la activación de estos genes o no. Otro hallazgo fue que el 62% de las secuencias de genoma humano considerados basura da lugar a transcripciones de moléculas de ARN
que no originan proteínas y que son estas moléculas de ARN reguladoras. Estamos hablando del 62%. Estos elementos de ARN de cadena corta, algunos y no tan corta en otros casos, funcionan como elementos reguladores de la expresión de genes que en algunos casos los inhiben y en otros los activan, y se han encontrado enfermedades relacionadas con modificaciones de la secuencia de nucleótidos de los ARN. A partir de estos hallazgos surgió la ciencia de lo que se denomina transcriptómica, que se encarga de estudiar y secuenciar estos ARN cortos y no tan cortos, elaborando un catálogo de todos los ARN que existen. El logro más importante del proyecto ENCODE, de este proyecto de los elementos del ADN, se relaciona con la presunción de un código epigenético. La tarea que se emprende a partir de este hito es la de tratar de develar cuál es ese código epigenético, la de tratar de entenderlo. Sabemos que las histonas contribuyen con el empaquetamiento del ADN y que a su vez son modificadas químicamente mediante múltiples mecanismos para cambiar sus propiedades. Ellas en sí mismas son uno de los elementos a tener en cuenta para evaluar este código oculto. Entre las modificaciones químicas que sufren las histonas, las más comunes son la metilación y la acetilación, que no son más que agregar grupos metilos y grupos acetilos respectivamente. Estas dos son las modificaciones químicas más frecuentes. Hay muchas otras, pero estas son las más frecuentes. El tema es que estas menos frecuentes y no menos importantes, tampoco se sabe cuál es el mecanismo por el cual se producen y no se conoce tampoco mucho qué significan. Asimismo, existen distintas variables de histonas que van a depender de qué gen se exprese, del splicing alternativo que se produzca en la generación de las histonas y a distintos genes activados o silenciados que van a depender de las circunstancias ambientales. Tanto las modificaciones químicas de las histonas como la existencia de las diferentes variables de las mismas van a aumentar o a disminuir la afinidad de estas proteínas por el ADN, lo que le va a conferir a la cromatina distintas propiedades de accesibilidad o de regulación. Una de las metas del proyecto ENCODE consiste en determinar las modificaciones que presentan las histonas a lo largo de todo el genoma. Hasta ahora el análisis reveló que las histonas modificadas y ciertas variantes de las histonas se transcriben a partir de genes que producen diferentes proteínas, y este efecto es mucho mayor cuando se analizan las diferentes células en varios tejidos distintos. Acá se puede ver cómo las histonas varían enormemente de un tipo de célula a otro. Esto es muy lógico, ya que obviamente el hecho de que una célula se diferencie en una célula muscular o en una neurona va a depender en parte de la composición en sus diferentes variantes de histonas que van a estar ancladas al ADN y cómo esas histonas se van a modificar para expresar unas cosas u otras. Y cómo esta cromatina se va a modificar a partir de la modificación de las histonas. Otra forma mediante la que se regula la expresión de los genes es la modificación química en algunos nucleótidos de la cadena. Entonces, estos nucleótidos que componen nuestro genoma van a estar también metilados por un lado, acetilados por el otro, o con modificaciones químicas que son diferentes a estas. Entonces tenemos dos planos de regulación. Por un lado las histonas, por el otro lado el gen o las secuencias de ADN decodificantes que van a estar también metiladas o desmetiladas, modificadas epigenéticamente. La metilación del ADN se considera uno de los factores más importantes del código epigenético. Y existen también ciertas modificaciones químicas de las bases nitrogenadas que impactan no solo a nivel del ADN, sino también a nivel del ARN, y que se ha dado en llamar epitranscriptómica. Lo que no logramos determinar hasta ahora es cuáles son las funciones de cada una de estas modificaciones y qué significan a nivel del código epigenético. Lo que sí sabemos en la actualidad respecto a estas modificaciones, y en especial a la metilación, es que se encuentran determinadas regiones reguladas que hacen que los genes se expresen o permanezcan inactivos. Así vemos
que determinadas enfermedades se producen no porque el gen esté dañado, sino porque el patrón de metilación de la región del gen regulador es el que está modificado. Este, que vendría a ser como un interruptor, está alterado por modificaciones epigenéticas, lo que provoca que se exprese cuando no debe expresarse o que no se exprese cuando debe expresarse. Y otro resultado asombroso del proyecto ENCODE fue que existe un nivel de regulación de la expresión genética que consiste en interacciones físicas entre las distintas regiones de los cromosomas. Hace un rato hablé de que había modificaciones químicas que se producían porque se plegaba de una forma determinada el ADN en la misma cadena y regiones alejadas se ponían en contacto. Lo que se vio también es que dos cromosomas diferentes se acercan en determinadas células en diferentes posiciones y esto hace que unos sectores del ADN de un cromosoma estimulen o repriman algunos sectores del ADN de otras zonas. De acuerdo con esta visión, la expresión genética de un gen no está regulada solo por un interruptor, sino que hay muchos interruptores y una gran parte de estos están compartidos con otros genes, aunque se encuentren alejados entre sí. O sea que estamos ante la presencia de una forma compleja de red tridimensional de interconexión entre distintas partes del genoma, y las regiones se van a conectar entre ellas a largas distancias en esta red tridimensional que se va a corresponder con zonas donde están expresándose genes activamente y por lo tanto la cromatina está menos enrollada. Esto quiere decir que va a haber sectores de varios cromosomas acercándose entre sí y esa región se va a convertir en una región donde va a haber una actividad metabólica y genética de expresión determinada en determinado tipo de tejidos celulares. Para analizar estas interacciones fue necesario desarrollar nuevas técnicas de biología molecular que no vienen al caso en este curso, pero debemos saber que con estas técnicas el proyecto ENCODE encontró que el 98% de los interruptores de los genes interaccionan con otras regiones del ADN dentro de un mismo cromosoma o con otros. Asimismo, se determinó que la red de interconexión entre las secuencias del genoma posee una arquitectura y características diferentes en cada tipo de tejido celular. Y a su vez, como los cromosomas tienden a agruparse de diferente manera en los diferentes tipos celulares, estas asociaciones entre los cromosomas también es necesaria para la activación o desactivación de genes en la interacción que se da en esta red tridimensional. Los distintos mecanismos regulatorios mencionados no constituyen elementos aislados, sino que actúan en conjunto para controlar la expresión de los genes. Incluso dependen unos de otros y son interdependientes. Por eso el ambiente tiene tal impacto sobre estos mecanismos. Es así como se están elaborando mapas complejos de correlaciones que incluyen todos los elementos. Estas herramientas permiten conocer cómo influyen unos sobre otros y cómo ello va a determinar la regulación del genoma. Este análisis se hace con computadoras, ya que la complejidad de la regulación excede la capacidad de cálculo de cualquier persona. Por otro lado, los ARN pequeños, esos que no codifican a la fabricación de proteínas, se encuentran preferentemente en las zonas promotoras de los genes, mientras que las modificaciones, o sea las metilaciones, se van a situar principalmente en regiones promotoras de genes reprimidos y en menor medida en genes activos. Sin embargo, a pesar de la enorme cantidad de datos obtenidos, aún quedan numerosos elementos funcionales por definir y descifrar. Es por esto que se ha planteado impulsar y financiar durante unos cuantos años más el proyecto ENCODE, para que las investigaciones profundicen en el análisis de estos elementos funcionales catalogados. Y en los próximos capítulos vamos a ver en detalle la regulación genética y cómo influyen las modificaciones epigenéticas conocidas en esta regulación, para luego abocarnos a conocer los mecanismos por los cuales estas modificaciones regulatorias se heredan y generan trastornos fisiológicos, generan enfermedades somáticas o trastornos que generan enfermedades mentales. Acá finalizamos el capítulo 4, los espero en el próximo capítulo.